Levanto mis manos, te busco, Señor, bendigo tu nombre en adoración. Elevo mi alma, para ti es un altar. Yo busco tu rostro y tu amistad. Alabemos, alabemos, pues Jesús el Señor está aquí. Alabemos, alabemos, pues Jesús el Señor está aquí. Buen día, hermanos y amigos. El mensaje que tenemos para compartir hoy se titula Con el sello de Jesús, y su propósito es darnos las pautas de cómo hablar y cómo defendernos de una manera que glorifique a Dios. Existe una costumbre en Japón que es acerca de las estampas hechas con sellos, toda una cultura de eso, que se llama Inkan, donde utilizan unos sellos, como los sellos clásicos que conocemos nosotros. El formato es un poco distinto, generalmente es alargado, donde lo mojan en tinta roja y con eso hacen sellos. Casi todas las personas tienen ese tipo de sellos. Es una costumbre muy antigua, de muchos siglos, que ha tenido competencia en años recientes con la firma occidental, que es una costumbre nuestra. Cuando queremos dejar nuestro conforme con algo o identificarnos como que estamos ahí, lo que agregamos normalmente es una firma a mano. Pero en Japón lo que se acostumbra es hacer un sello personal que puede tener símbolos, puede tener caracteres especiales, puede tener dibujos, puede tener las siglas, las primeras letras del nombre de la persona, y con eso ellos hacen sus marcas en distintos documentos y prueban de esa manera que están de acuerdo y que dieron su conforme. En tiempos modernos también ha tenido competencia esta cultura de los sellos Inkan japoneses por los mecanismos electrónicos, informáticos a través de las computadoras por las cuales las personas pueden firmar también. A veces puede ser una biometría, como la huella digital, una identificación facial, algo que identifique en forma automática y la persona a la distancia detrás de una computadora o detrás también de un celular pueda identificarse. Existen varios tipos de estos sellos y las personas tienen distintos sellos, una misma persona para distintas ocasiones. Por ejemplo, existe en Japón uno que se llama Mitome-in, es un tipo de sello que se utiliza en el trabajo. Las personas sellan los documentos, generalmente cuanto más jerarquía tienen en ese lugar de trabajo, tienen sellos más grandes y los guardan en algún lugar seguro bajo llave, por ejemplo en un cajón del escritorio, en un guardarropa, en algún lugar así, para que nadie se lo pueda quitar. Hay otro tipo de sellos que son un poco más libres en su diseño, en su forma, en la estampa que dejan, que se llaman gago-in, que son los que utilizan los artistas plásticos, pintores, escultores, para ponerle la firma a su propia obra de arte. Un dato curioso acerca de las obras de arte en Japón es de que generalmente no solo tienen el sello del artista que lo hizo, sino más abajo y al costado, a veces tienen los sellos de los distintos propietarios que tuvo esa obra de arte a medida que fue cambiando. Algo raro porque en nuestra cultura, si lo hacemos, podría ser de bastante mal gusto, como el propietario de una obra de arte va a poner su firma, por pequeña que sea, al costado de la firma del autor. Pero en Japón no es mal visto, e incluso si es una obra importante puede darle hasta más valor en la medida que uno ve por las distintas personas que fue pasando esa obra de arte. Esto de poner sello a las cosas que está en la cultura japonesa, de a poco se está abandonando, pero todavía sigue firme. Muestra el deseo de las personas de ponerle su estampa personal a las cosas que hacen, más o menos formales, algunas muy formales, otras no tanto, ponerle siempre esa marca única y personal, diciendo, esto es mío, esto provino de mí, esto lo pruebo yo, o esto lo hice yo directamente. Las cosas que Dios hace también en nuestra vida, del tipo que sean, también tienen un sello personal, una marca de autenticidad como diciendo, esto viene de Dios.
Pasó, por ejemplo, en una experiencia en los primeros días de la iglesia, cuando los apóstoles Pedro y Juan sanaron a un hombre discapacitado en la entrada del templo. Todo el mundo lo vio al hombre sano caminando, saltando. Se acercaron todos para poder ver qué es lo que estaba pasando y entre Pedro y Juan dieron un discurso en el cual ellos justamente mostraron y hablaron de Jesús, hablaron acerca de su muerte, de su resurrección, su ascenso al cielo, y muchas personas creyeron. Pero las autoridades religiosas del templo, cuando los vieron que estaban hablando así, no les gustó, los tomaron, tenían como una pequeña guardia privada personal, los tomaron y los arrestaron, y al día siguiente los llevaron para interrogar por qué era que estaban agitando al pueblo, por qué era que estaban enseñando eso, qué es lo que había pasado con ese hombre que era discapacitado y que siempre estaba pidiendo alguna ayuda en la entrada del templo. Y así, cuando se presentan Pedro y Juan delante del concilio para tener que defenderse, hablaron con estas palabras que están en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 8 al 12. Hechos 4, del 8 al 12, que les voy a estar invitando a abrir en sus casas para que podamos estar leyendo juntos. Hechos 4, del 8 al 12, que dice así: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ahora, en esta defensa de Pedro, delante del concilio, podemos ver, entre otras cosas, 3 principios sobre cómo dar testimonio, o cómo hablar, o cómo contar, o cómo comentar cuando Dios hizo algo nuestro a través de nosotros, con nosotros, en la vida de las personas que son cercanas a nosotros. Puede ser cuando tenemos que comentar para defendernos de una acusación, como fue en este caso que tuvo que hacer Pedro. Puede ser cuando tenemos que hablar acerca de una bendición, algo bueno que nos pasó, que Dios hizo con nosotros. Puede ser también cuando tenemos que contar una dificultad, una prueba que nos tocó pasar o algo que incluso Dios corrigió en nuestra vida. La forma en que lo contamos, se puede ver aquí algunos principios para tomar nota y para tomar ejemplo acerca de eso. O sea, en definitiva, ¿de qué manera debemos nosotros dar testimonio de lo que Dios hizo por nosotros? Y vamos a ver que surgen por lo menos 3 principios. El primero es que tenemos que hacerlo, hablar de Dios, hablar de lo que Dios hizo, hacerlo guardando nuestro corazón. En segundo lugar, que tenemos que hacerlo apuntando a Cristo. Y en tercer lugar, que tenemos que hacerlo apuntando a la eternidad. Vamos a lo primero, que es esto de hacerlo guardando nuestro corazón. Observen el versículo 8. Pedro y Juan estaban delante de los mismos hombres que habían condenado a muerte al Señor Jesucristo, que eran totalmente hostiles al mensaje del Evangelio. Y sin embargo, Pedro, cuando dice en el verso 8, va a hablar. Primero dice cuál es el contenido, qué es lo que él tiene adentro. Podía estar lleno de enojo, podía estar lleno de resentimiento, tal vez lleno de miedo de lo que les iba a pasar, pero lo que dice es que estaba lleno del Espíritu Santo, versículo 8, 4:8. Y lleno del Espíritu Santo les dice gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ese lleno del Espíritu Santo, es la palabra lleno que quiere decir completo hasta su máxima capacidad, como un recipiente que está lleno hasta el borde. Simplemente eso, cuál fuera su capacidad que tenía. Y les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, palabras sumamente respetuosas. Incluso viendo el contexto, algunos de los nombres que se mencionan, no era muy legal la posición que tenía. Y sin embargo, de todos modos, Pedro les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel.
Ya que hoy se nos pregunta acerca del beneficio hecho a este hombre, y la palabra hombre es muy importante en todo este pasaje porque se va a repetir varias veces, a este hombre enfermo, y quieren saber ustedes la manera, el medio, la forma por la que fue sanado, está bien, por la que fue sanado, y es una palabra muy integral, sanado, ya que quieren saber esto es que nosotros le vamos a contestar, pero él lo hace lleno desde el Espíritu Santo. El mismo Pedro, años después, escribiendo una carta, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, también cuando uno tiene que presentar una defensa, tiene que relatar, narrar algo delante de otras personas y sobre todo se encuentra con incredulidad, personas que no creen, dice así, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Santifiquen a Dios, o honren, dicen otras versiones de la Biblia, a Cristo en sus corazones. En el corazón es el lugar que la Biblia nos enseña que no, contrario a la costumbre popular que tenemos de decir, es de buen corazón, la Biblia se mueve en otra dirección, dice que cuidado con el corazón, que de ahí salen muchas cosas malas del corazón, justamente hay que guardarlo, hay que vigilarlo porque ahí pueden brotar cosas muy malas. Y lo que está diciendo Pedro, bueno, cualquiera sea la circunstancia que nosotros tengamos que hablar, sea para defendernos a nosotros mismos o para contar algo que nos pasó, siempre honremos al Señor en nuestro corazón. Digamos, bueno, Señor, que desde lo más profundo, no solo de las palabras que salen de mi boca, sino desde lo más profundo de mí, que los sentimientos, las emociones, las actitudes que yo voy a tener, sean unas que estén alineadas contigo y te reconozcan como Dios, como soberano y como Señor, por encima de todo. Puedo tener una queja amarga, puedo tener algo para decir y bueno, para mostrar, miren qué bien que lo hice, y que siempre decir, bueno, que yo esté santificando, o sea, apartando a Dios, declarando a Dios como santo en mi corazón en primer lugar, porque si mi corazón está justamente lleno del Espíritu Santo, lleno de la guía y de la presencia de Dios, entonces, controlando el interior, es que las palabras van a salir mejor. Hay una ilustración justamente sobre el tema de los sellos en Japón, aunque no tengan esta forma exactamente, son más como cilindros. Un tipo de sellos que suelen tener las personas es, por cada cuenta bancaria o banco que ellos manejan, tienen un sello que se llama Hinko-in, que es un sello específico de ese banco. Es personal, identifica solo a la persona, cuando va a abrir una cuenta, va a hacer un retiro importante, va a mostrador, viene con su sello, el del banco, no de todos los otros sellos que tiene, y hace su marca ahí. Ese sello tiene que seguir las reglas del banco, cada banco tiene sus reglas. Quizás tienen alguna marca general que identifica cuál es el banco y después otras marcas personales hechas en la misma superficie del sello que indican cuál es la persona. No puedo llegar yo al banco a hacer un movimiento, a ir hasta el mostrador y con algunos de mis sellos personales que uso para otras cosas, por ejemplo, y decir no, o el de otro banco y decir, bueno, acá yo marco y pido hacer este retiro. No se puede hacer de esa manera. Hay una forma específica de hacerlo, que es con el sello que indica el banco y que el banco nos dio, que tiene una duración, después cuando no se usa más hay que entregarlo también, es con ese sello. Hoy quizás ya no estamos tan acostumbrados, sobre todo los más jóvenes, a el mostrador del banco, ¿no? Dónde tengo que hacer la cola, qué mostrador voy, qué formulario pido. Si no estamos acostumbrados a hacerlo a través de la página web, a través de la aplicación del celular. Bueno, la página web y la aplicación del celular también tiene restricciones. Yo no puedo entrar a la página de mi banco y empezar a tocar botones como si fuera otro banco, o empezar a tocar los botones que yo quiero, lleno los campos como yo quiero, porque voy a terminar haciendo algo muy malo, generalmente. Tengo que conducirme con las reglas que me pone ese banco. Del mismo modo, nosotros tenemos que utilizar un sello especial cuando hablamos de las cosas de Dios, así como utilizó Pedro, y esas son las pautas que justamente nos da el Espíritu Santo, iluminándonos, no mostrándonos nada nuevo, iluminándonos sobre lo que ya tenemos en la palabra de Dios. Resumiendo, cuando hablamos de las cosas de Dios, tenemos que hacerlo a la forma de Dios, con las instrucciones y el sello específico indicado por Dios, con esas pautas, no con las pautas de nuestro corazón, de la sinceridad, de lo campechano, de la forma de ser, sino justamente la manera que Dios indica. Podemos pensar entonces, bueno,
Está bien, me quedó claro. Yo cuando tengo que hablar, hacer una defensa, contar una experiencia, algo, tengo que hacerlo lleno del Espíritu Santo, con mansedumbre, con reverencia, como hizo Pedro y como enseñó Pedro que hay que hacerlo. Bueno, entonces el objetivo de esto es que yo guarde mi corazón para que después yo pueda abrir mi corazón y presentarlo delante de las personas y ellos puedan admirarse y ver y decir, qué buen corazón que tiene esta persona. Bueno, no es exactamente eso, porque el pasaje siguiente nos muestra otro principio, que primero, aparte que tenemos que guardar nuestro corazón, en segundo lugar, cuando nosotros hablamos, tenemos que hacerlo apuntando a Cristo. Cuando hablamos, tenemos que hacerlo apuntando a Cristo. Y fue lo que hizo en los versos 10 y 11 Pedro, hablando delante del concilio. Les dice así, que sea público para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, en el nombre de Él, por Él es que este hombre está parado en la presencia de ustedes y está sano, está curado. Les dice, nótese de que todo esto fue en el nombre de Jesucristo, no fue de nuestra propia virtud, de nuestro propio corazón, de nuestra buena actitud, sino de que esto ni siquiera fue de nuestra propia fe, propiamente. La explicación última de todo esto es hecho con el nombre, con la autoridad, con la persona de Jesucristo. Así como los judíos le dan mucha importancia al nombre de, como los japoneses le dan mucha importancia al sello de una persona. Y les dice, fíjense que esto fue hecho por Jesucristo de Nazaret. Y este hombre está delante de ustedes en su presencia sano, y acá no utiliza la misma palabra que utilizó anteriormente, utiliza una palabra muy específica para decir de que fue curado en salud. Nada más, en salud. Utiliza una palabra en griego que es la misma raíz de nuestra palabra higiene. De ahí mismo, de higiene viene. Esto ocurrió con esta persona, les dice. Y así como lo ven ustedes, de que antes no podía caminar y ahora está caminando, todo esto fue en el nombre de Jesús. Es interesante que en el propio discurso Pedro hace dos paréntesis. Primero cuando dice que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, como que lo estuviera presentando, pero el concilio ya sabía quién eran ellos mismos que lo habían condenado a muerte. Dice, y les aclara, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y más adelante dice, vuelve a hacer otro paréntesis, este Jesús es la piedra que ustedes no probaron, la piedra que ustedes desecharon, la piedra que ustedes tiraron, ahora vamos a qué es eso de la piedra, pero vino a ser la piedra del ángulo, el fundamento, el cimiento, la parte principal que sostiene todo el edificio. Y usa una palabra importante, dice la piedra de ángulo, y utiliza una palabra que se parece a su nombre, se parece al nombre de él, de Pedro, Cefas. Pero tiene mucho cuidado Pedro con eso. El tema de esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, palabras que hizo Jesús hablando con Pedro y con los discípulos durante su ministerio, y que ha traído tanta controversia de qué roca está hablando, cuál es la roca sobre la que se funda en definitiva la iglesia. Y hay distintas interpretaciones de que si es el propio Jesús, probablemente, algunos dicen que puede haber sido la declaración, las palabras que había hecho Pedro poco antes, que reconocía que él era el Hijo de Dios. Pero todo parece indicar que está hablando del propio Jesús. Contrario a lo que enseña el catolicismo romano, esa roca no es Pedro, ni son supuestos sucesores de él, sino justamente está hablando de Cristo. Y el que lo aclara es el mismo Pedro. Se ve que en vida de él ya había esta confusión. Y lo aclara en la misma carta que hoy citamos, en el capítulo 2, dice, en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 4 al 8, dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, ustedes los creyentes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí, pongo en Jerusalén la principal piedra del ángulo, hablando de Jesús, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, entonces, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, lo mismo que Pedro le está diciendo al concilio, después escribe en esta carta a todas las iglesias, esa piedra vino a ser la cabeza del ángulo, la cabeza principal. Está citando un salmo, el 118, y algunos pasajes de Isaías también en todo esto que escribió Pedro.
Y dice, pero va a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer para aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces Pedro está diciendo, miren, este Jesús, ustedes que son los constructores espirituales del pueblo, de la fe, de la religión de la gente, y que se supone que ponen las piedras y hacen esa tarea de obreros, a la piedra principal de todas las que tiene que sostener el edificio, ustedes la descartaron. Dijeron, no, esta es una piedra mala, no la precisamos, no la vamos a usar. Pero Dios ordenó las cosas de modo de que Él sea el fundamento de todas las cosas. Él sea realmente la base de todas las cosas. Y eso corresponde a la Iglesia de Jesucristo y aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Que Jesús tiene que ser la base. Jesús es el que tiene que estar de fondo sosteniendo las cosas y nosotros tenemos que reconocerlo a Él como tal. Hay una ilustración también con los sellos japoneses, con un sello en particular que se llama Hanko, de todos los tipos de sellos que se acostumbran en esta cultura, que es el sello que tienen las personas para firmar, para hacer su marca en cartas informales, cartas a mano, ¿no?, que se están dejando de utilizar. O puede ser también para alguna compra pequeña. A un llamado viene un delivery y me entrega algo de poco valor y yo puedo hacer un sello también con ese documento y no pasa nada. Eso es un sello de menor categoría, no es tan importante como el de los bancos. Ahora, si para alguna cosa más importante o más seria, yo, si fuera japonés, quisiera utilizar ese sello, el Hanko, no me dejarían. Lo que tendría que hacer es, junto con el sello, presentar un certificado público que me da el gobierno, que amerita que este sello es legítimo, que es mío y que me representa y que está registrado. O sea, no basta con el sello personal, ese sello informal. Tiene que venir con un sello, con un certificado que indique esto es auténtico, esto realmente se puede utilizar para cosas importantes. Del mismo modo, como Pedro hizo acá, que habló, yo cuando cuento una historia, un testimonio, algo que Dios hizo conmigo, una lucha que tuve, una crisis que pasé, algo que Dios me sacó, por supuesto que le voy a estar poniendo de alguna manera mi sello personal, en la forma de contarlo, en mi punto de vista, mi perspectiva, cómo lo viví. Claro que va a tener el sello personal y no tiene nada de malo. Pero todas esas experiencias son como este sello japonés que comentaba recién. Necesitan una certificación, necesitan un papel al lado que autentique y que diga, bueno, esto es un sello verdadero, algo que le dé más poder, que tenga más autoridad y que esté por encima, algo más fuerte. Y esa validación, ese certificado, en definitiva, que necesitamos nosotros los creyentes, cuando hacemos una defensa, contamos un testimonio, hablamos algo, es la persona de Jesucristo, es la autoridad, es el sello de Él, en definitiva. Porque la vida cristiana, hermano, amigo, no consiste en mis sueños, en mis aspiraciones, en mis proyectos, por muy buenos que sean, por muy bien intencionados que sean, y por muy legítimos, y todo el derecho que puedo tener de tenerlos. Porque la vida cristiana consiste en algo más que está por encima de ese sello personal, y que es la gloria de Cristo, que es el propósito de Él, que es el plan salvador de Él, que está obrando con todo el mundo. En eso consiste justamente. Entonces, es importante entender de que siempre se trata de Él, se trata de Jesucristo, no se trata de mí. No solo tengo que darle la dignidad que se merece en mi corazón, primer principio que hablamos, sino que al hacer esto realmente y darle ese toque, ese sello especial y apelar a la autoridad de Jesucristo, yo no solo lo estoy honrando a Él como Rey, le estoy dando el lugar que Él se merece, sino que también me estoy sacando un peso de encima. Porque si mi vida gira en torno a mí mismo, a mis propósitos, a mi sueño, a mi autoridad, a lo que yo quiero hacer, es una carga insoportable de llevar. Está bien de que tenga aspiraciones, de que tenga deseos, de que tenga planes, en principio no tiene nada de malo. Pero la carga, el propósito, el significado último tiene que estar en Jesucristo. No puede estar ni en mi familia, ni en mi carrera, ni en mi trabajo, ni en mis casas, ni en mi profesión, ni siquiera mis tareas en la iglesia. No puede estar ahí. El propósito último tiene que estar con el Señor. Solo Él puede llevar la corona de Rey, y mejor que la lleve Él, porque si no va a ser muy pesada. Que Cristo lleve su corona,
que la lleve con el perdón de mi pasado, con la guía de mi presente y que lleve su corona con lo que va a pasar con mi futuro. Si yo intento controlar, si todo se trata de mí, de mi sello personal, y no de la autoridad de Cristo, y no de que todo gire en torno a Él, me estoy poniendo en el lugar de Dios y aparte de estar ofendiendo a Dios, me voy a complicar mucho, porque estoy tratando de tomar el trabajo de Dios y ninguno de nosotros estamos a la altura. Así que en primer lugar guardemos nuestro corazón y en segundo lugar tenemos para compartir una noticia, un testimonio, hablar algo, aparte de todo lo que requiere de sabiduría, prudencia, gracia, cuidado con lo que estamos hablando, que siempre apunta a Cristo, fundamental, que siempre apunte a la persona de Jesucristo. Ahora digo, bueno, ¿cómo apunto a Cristo entonces? Está bien, Pedro lo hizo bien, dijo, miren, este hombre que ustedes ven sano aquí, fue sanado en el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿cómo apunto a Él? En calidad de, Jesús el que sana. Está bien, Jesús el que, miren este testimonio de cómo me dio trabajo. Yo no encontraba trabajo, el Señor me dio trabajo. ¿Cómo bendijo mi familia? ¿Cómo transformó mi familia? ¿Apunto a Jesús entonces y muestro eso? Bueno, sí, por supuesto, fue lo que hizo Pedro. Pero no termina ahí. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Es de que todo lo que hablemos, aparte de apuntar a Cristo, tiene que apuntar a la eternidad. Como se ve en el versículo final, en el versículo 12, dice, y en ninguna otra persona hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos todos ser salvos. Y hay varios detalles aquí. Primero dice, ningún otro hay salvación, no hay ningún otro nombre bajo el cielo. La salvación es exclusiva a través de Jesucristo, por medio de la fe en Él, y recibir los beneficios de la salvación ganados por Él en la cruz. No hay otro camino. No creo en Dios a mi manera, no está ni esta religión, ni este intermediario aparte de Jesucristo, ni esto, ni aquello, ni lo otro. El único camino al Padre es a través de Cristo. Suena, en esta época quizás, que siempre se habla de la pluralidad y la tolerancia, suena bastante intolerante, pero es la verdad declarada en la Biblia y es parte esencial de la fe cristiana. Otras religiones tal vez supuestamente pueden tener alguna postura más abierta. No es el caso de la fe cristiana. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Amigo que nos estás escuchando, si nunca has confiado en el nombre de Jesucristo, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para creer, porque no hay otra forma de llegar al Padre, no hay otra forma bajo el cielo en este mundo en que podamos llegar a Dios, si no es por Jesucristo. Interesante Pedro también la transición que hace en lo que está hablando. Primero les dice, miren, este hombre cómo fue sanado, cómo fue curado de su enfermedad, específicamente la palabra que utiliza. Pero después dice, miren, no hay otro nombre dado a los hombres, y empieza a hablar en general. Porque más allá de este Señor, que Dios obró este maravilloso milagro en su vida, y que podemos ver y que puede dar testimonio de que Jesús salva, sana, ahora lo que interesa es todos los hombres, los que tenían una necesidad específica como Él y los que aparentemente estaban bien. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos, y ahí Pedro sigue ampliando e incluye a todos nosotros podamos ser salvos. Y cuando dice salvos, utiliza una palabra, la que utilizó al principio con el hombre, que habla justamente de salvación, de ser rescatados de algo. Que puede ser, sí, por supuesto, de un problema de salud, de una crisis familiar, de un problema económico, de un problema emocional, de muchas cosas. Pero acá está hablando salvado en general, salvado para la eternidad. ¿Qué es lo que hace Pedro? Apuntar hacia la eternidad. Jesús mismo sanaba y después también por medio de su Espíritu Santo permitió que los discípulos, los apóstoles como Pedro, Juan y otros pudieran hacer lo mismo. Lo hacía no solo por misericordia, sino también como una ilustración de la sanidad espiritual, que es la que en definitiva cuenta y es la que va a quedar para la eternidad. Y esa sanidad, esa salvación, en definitiva, es la que debería preocuparnos más y también es la que debería ocuparnos más. Con este pasaje vemos que la iglesia de los apóstoles seguía por esa vía. Cuando se hacía un milagro, se daba la gloria a Dios, pero la aplicación final era un llamado a salvación de las almas.
una salvación permanente, que en definitiva va a ser una salvación del cuerpo cuando el Señor venga y sea la resurrección y no haya más muerte. Existe otro tipo de sello que puede ilustrar esto. Es un sello especial en Japón que tienen las personas, que se llama Hitsuin, ese es el nombre, no es para acordarnos del nombre de memoria, y es el sello más importante que puede tener un japonés. Es un sello registrado oficialmente, siempre tiene que ser registrado oficialmente, y se utiliza solo para las cosas más importantes. Es más, no es digno utilizarlo para sellar, por ejemplo, un papel de un delivery. Se guarda generalmente en el banco, en una caja de seguridad, y se saca solo cuando se tiene que hacer una transacción importante de mucho dinero o también para un trámite legal importante como un matrimonio. Y se guarda ahí o se puede guardar en una caja fuerte de la casa. Es muy importante, generalmente son muy elaborados, son sellos grandes, hechos en piedra muchas veces, pueden ser en algún metal también, y se usa justamente en los momentos que la persona tiene que dejar su marca personal, no utiliza ni el sello artista, ni el sello específico de un banco, por importante que sea, ni ese sello personal informal que decíamos hoy. Utiliza ese sello, el oficial, el principal de todos. Cristo dejó, de alguna manera, ese sello único, personal, irrepetible, que no se puede copiar, no se puede falsificar, en la sanidad de ese hombre. Pero el sello principal del Señor no es sanar enfermedades físicas, ni solucionar problemas puntuales, sino el sello de salvar personas, salvar almas y hacerlo ahora mismo, a cualquiera que por medio de la fe se quiera entregar a Él. El sello del Señor es único. En Japón existe un sello de este tipo, el de máxima importancia, que es el sello del emperador de Japón, una figura real que todavía existe, y es único y por supuesto es un delito tratar de imitarlo, de copiarlo, se guarda con toda seguridad y cuando viene un comunicado oficial utiliza el emperador para hacer su marca, es decir, este es el sello del emperador. Del mismo modo, ese es un sello que nadie más lo tiene, nadie lo puede imitar y ningún otro sello tiene esa autoridad y tiene ese poder. Ese es el sello de Cristo, el que Él nos imparte y nos pone a todos los que creímos por la fe. Más allá de las experiencias personales, que seguro tenemos para contar muchos, el Señor cómo nos ayudó en una situación, en una crisis emocional, en un problema personal, y lo sigue haciendo y sigue obrando milagros todavía el Señor. Pero está ese sello único, especial, que es el sello de la salvación, que la Biblia utiliza un poco esa imagen, también dice es el sello del Espíritu Santo. Ese sello, amigos, si vos no lo has recibido, si no has creído por medio de la fe, si no te has arrepentido de tus pecados, te has reconocido pecador, y no te has acercado a la cruz para ser lavado por la sangre de Cristo, permitiendo de que Él limpie, cambie y transforme tu vida desde adentro. Ese es el sello que tenés que recibir, el que tenés que creer, el que tenés que decir, Jesús, vení a mi vida. Es ese sello que se notaba en Pedro, en Juan. Quedaron admirados los que lo escucharon. Vieron de que estaba lleno del Espíritu Santo y que lo que había ocurrido era una obra sobrenatural. Pero ese sello requiere realmente arrepentirme, cambiar mi vida. Venía por un camino y en respuesta al llamado de Dios, gira completamente y va en otra dirección. Ese sello personal de Jesús es un sello que después nunca se puede borrar, que Dios quiere estampar en tu corazón y que si no lo has hecho aún, te invito a que por medio de la fe puedas hacerlo. Y en cuanto a todos los demás, hermanos, que estamos escuchando, de que todas nuestras palabras, cuando hablamos en estos tiempos de pandemia a veces, mandamos a veces mensajes de WhatsApp largos, audios, en que nos hacemos videollamadas, nos ponemos en contacto con familiares y a veces contamos, ya sea de las penurias que hemos pasado, de las dificultades o de las cosas buenas que Dios está haciendo. En ese momento, que todo tenga esta marca, de que hablemos guardando nuestro corazón y llenándolo con el Espíritu Santo, siempre apuntando a Jesús, más allá de nuestro sello personal, nuestra experiencia personal, y en definitiva, levantando la vista y cuando reflexionamos de nuestra vida, invitamos a los demás para que sea de bendición para los demás, siempre sea con vista de eternidad, pensando en la eternidad. De esa manera Dios va a ser glorificado y los demás también van a ser bendecidos cuando nos escuchen hablar. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por esa marca personal que has dejado en la vida de cada uno y que quieres dejar en la vida de aquellos que no te conocen. Una marca no solo de milagros,
de vidas cambiadas, de familias cambiadas, de bendiciones que podemos recibir, bendiciones materiales, emocionales, de distinto tipo que hemos recibido de ti, sino también reconocemos tu marca aún en las pruebas, en las cosas difíciles que nos pasan, en las cosas que nos ocurren. Podemos ver tu marca, que en forma soberana tú la permites. Te pedimos entonces, primero cuando meditemos en nuestro corazón de todas las circunstancias que estamos viviendo, te demos la gloria a ti, lo hagamos lleno del Espíritu Santo. Que cuando hablemos con otros los estemos apuntando más a tu persona que a nosotros mismos. Y en tercer lugar, que a través de todas las circunstancias podamos siempre tener esa visión de eternidad. ¿Cómo esto está ayudando, Señor? Todas las cosas que pasan sabemos que nos ayudan a bien. Todas apuntan para nuestra eternidad, para prepararnos para el momento que estemos en la gloria contigo, en que no haya ni más dolor, ni más muerte, ni más enfermedad, ni más dificultades, ni más dudas de ningún tipo, sino que tengamos el gozo, en primer lugar, de poder verte cara a cara y estar en tu presencia. Ayúdanos a ver, Señor, quita la venda de nuestros ojos, de que todas nuestras circunstancias apuntan a ti y apuntan a tus gloriosos propósitos. Te pedimos por cada una de las necesidades que mientras tanto tenemos aquí, de salud, económicas, afectivas, familiares que pueda haber, de que tú también en forma generosa y de tu gran misericordia estés proveyendo y estés dando abundantemente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.